gente. Alguna vez usted había dicho del tema de que hubieron dos oportunidades en la Argentina donde la gente le puso un freno a la política, la 125, y ahora el tema de la movilización con el tema del aborto. Me gustaría ampliar ese concepto, porque a esto se suma también lo que usted viene diciendo en relación a estos 40 años de la Argentina estancada, mal, y llegamos como llegamos, a través de un sistema socialdemócrata gramsciano. Me gustaría que explicara esto un poco para la gente que no sabe, no conoce por qué llegamos aquí y cómo se da esos dos modelos. Uno que aparece muy poderoso y otro que bueno, ¿qué hacemos, no? Está la gente, están ustedes encabezando esta patria heroica que están haciendo, ¿no? Quería hablar, mencionaste al principio todo el tema, ¿no?, del contexto internacional, que tiene que ver también con esta agenda. Bueno, yo soy diplomática y en este momento estoy en la misión argentina ante la Organización de los Estados Americanos. Voy a contar lo que se puede contar en público, lo que es público, porque bueno, como diplomática tengo que cuidar la información que se comparte. Los organismos internacionales, en este caso en la OEA, se tratan muchos estos temas. Tienen que ver con, por ejemplo, en la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la OEA, se habla de, por ejemplo, todas las políticas de la región en temas como salud sexual y reproductiva, todo el tema, por supuesto, de la niñez. Después tenemos los temas de la mujer, también digo porque tienen que ver con la agenda que estamos hoy compartiendo, por supuesto que se tratan muchísimos temas más. Ahora bien, la posición de un país tiene muchísimo más que ver, no con lo que dicen las leyes, sino con quién lo va a representar en ese momento en las negociaciones de los organismos internacionales. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, quien va a negociar y a representarnos no es la Constitución ni lo que dicen nuestras leyes, sino que es, en este caso, el Secretario de Salud de la Nación. Entonces, que tiene una posición del gobierno. Cuando hablamos de temas de la mujer, que tienen que ver con la defensa de la vida, muchas veces, en muchos casos, quien nos va a representar es la Presidenta del Consejo de la Mujer, Fabiana Túnez. Entonces, lo que yo digo es que el gobierno toma una posición cuando manda a un representante que fija la posición del país frente a otros organismos, o a otros países. Entonces, lo que estamos viendo es que esa es una tendencia. Pero no es la tendencia de toda la región. A ver, en Brasil estamos viendo la posición que está teniendo el Estado de Brasil con respecto a todos estos temas, en donde tiene una ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos. Bueno, pero porque el presidente responde a otros valores, obviamente. ¿Cómo? Porque el presidente de Brasil responde a otros valores. Bueno, justamente nosotros lo que vamos a proponer con nuestra fórmula presidencial es que los representantes que vayan a los organismos internacionales justamente a defender la agenda que todos ustedes quieren que se defienda, no solamente en nuestro país, sino a nivel regional, bueno, que tengan una voz. Así que eso lo puedo comentar. También, lamentablemente, por ejemplo, con lo que hace a los derechos humanos, no se está, y desde la Argentina, no se están priorizando, y en el mundo también, aquellos derechos humanos que para nosotros son primordiales. El tema de la niñez en general no es mayoritario, y todos sabemos, por ejemplo en Latinoamérica, que un 30% de los chicos están en una situación de pobreza verdaderamente alarmante, y de eso no se habla. En la escala de los derechos humanos, la niñez, claro, la niñez no tiene marchas, la niñez no hay ONGs con fondos internacionales para poder defenderlos. Entonces, lamentablemente lo que se ve también es que en la agenda internacional hay temas que hacen a la vida y la familia, sobre todo, que están siendo relegados. Así que hay que tomar un compromiso en ese sentido y bueno, simplemente les quería contar un poco para que sean conscientes de que esto es lo que está pasando. Sin embargo, hoy estábamos hablando, ¿no?, que por ejemplo la nueva presidente de la Comisión Europea es una mujer que tiene 7 hijos, defensora de la vida, de la familia, de estos valores, y es la presidente de la Comisión Europea. Así que acá no es que nosotros somos fundamentalistas, que estamos
en la Argentina tratando de traer valores conservadores, sino que es una tendencia mundial. Y nosotros lo que queremos es también ser parte de esa movida. Sí, complementando un poco lo que decía Cintia, yo creo que también hay un contexto internacional que tiene que ver con muchas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? El fenómeno China es un fenómeno que desde hace 15 años castiga la cabeza de Occidente sistemáticamente. ¿Por qué? Porque Occidente después, cuando digo Occidente digo fundamentalmente Europa, después de 45 años de socialdemocracia se encuentra con sociedades que se han integrado al modelo europeo, que sistemáticamente vienen sosteniendo un modelo de valores sociales que los lleva a sociedades casi sin futuro, con tasa de natalidad en algunos casos negativa, con un altísimo nivel de inmigración de continentes vecinos en situaciones de pobreza extrema, donde una de las hipótesis de conflicto hoy en el modelo europeo occidental son los modelos de conflictos étnicos o migracionales, digamos, que no lo puede controlar, con un sistema de un estado de bienestar que otorga muchas veces a los inmigrantes ilegales los mismos derechos que a los ciudadanos, con un estado carísimo, insostenible, con una administración pública imposible de sostener en materia de costo fiscal, por un lado. Y por otro lado, la irrupción de China como patrón de la nueva globalización por su poderío de naturaleza financiera, económico, comercial y poblacional, hace que hoy la globalización para los Estados Unidos de Trump, por eso la rechaza, o para Europa, que la rechaza culturalmente, ya no tenga la simpatía del modelo global americano que era capitalismo y democracia. Hoy la globalización china viene de la mano del capitalismo salvaje y el totalitarismo político. Con lo cual los países europeos lo que dicen es: si nosotros entramos en un esquema global sin volver a encontrar nuestra identidad como proyecto de nación, estamos perdidos. Y las naciones europeas están volviendo a intentar reconstruir el sentido de identidad y el proyecto de nación que perdieron hace más de 45 años. Y dentro de eso están sus valores. Y dentro de eso está el concepto de la vida, su antropología, la sociedad, el origen de su sociedad, el diseño del Estado, el costo fiscal, etcétera, 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 que son valores que sostienen en todos los lugares del mundo las derechas. Es por eso que viene la irrupción de las derechas en el mundo. Por la desconexión con su pasado histórico que generaron casi 50 años de marxismo cultural y capitalismo. Este vínculo que tenía la socialdemocracia, que corazón a la izquierda, bolsillo a la derecha, ¿no? Pensar hacia la izquierda, pero trabajar sobre la derecha. Y en este modelo pseudo revolucionario de izquierda cultural, lo que vos mencionabas, Rolando, el fenómeno gramsciano, digamos, que es el modelo, de alguna manera, de llevar el modelo del conflicto dialéctico, sacarlo de la política y ponerlo en la cultura. Esto es lo que hace Gramsci. Y de ahí una supuesta revolución cultural que invade al mundo. Las revoluciones las hacen las personas. Cuando es el Estado no es revolución, es ingeniería social, lisa y llanamente. Entonces lo que estamos viviendo detrás del modelo del aborto, y lo que estamos viviendo detrás del modelo de la ideología de género, no es una revolución cultural mundial. Es un modelo de absoluta ingeniería social. Entonces, digamos, esto a nosotros nos lleva también a un contexto a nivel mundial y a nivel regional y a nivel continente, en donde desde Estados Unidos, Brasil y muchísimos países de Latinoamérica empezamos a rever nuestro sentido como proyecto de nación, porque si no el fenómeno China es un fenómeno muy complejo. Para cerrar un poco. Vamos al tema de los planes y los equipos, ¿no? Hay planes, hay equipos, la gente dice, bueno, a ver, ¿por qué no presentan la propuesta económica, de educación, de salud, ¿no? Y me gustaría empezar por la propuesta económica, ¿no? Hoy dicen los encuestadores que la economía va a definir, hay un poquito de calma ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar
en las próximas elecciones. Entonces, me gustaría ese enfoque de la economía, y sobre todo a mí me llamó la atención también esa relación que hay de la reforma del 94, la reforma de la Constitución del 94, con el Estado, este Estado gigante, ¿no?, que tenemos, este monstruo que ha creado la política, y también otro concepto de casta política, ¿no?, donde me parece que los hombres de la política, algunos, viven en otro nivel, ¿no?, en otro nivel económico y cada vez más exprimen a la sociedad. ¿Cuál sería el enfoque para la propuesta económica de los? Bueno, en principio tenemos equipo, tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años. Vieron que no lo creen, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Bueno, entonces lo que digo es, tenemos un muy buen equipo de trabajo, tenemos muy buenos equipos técnicos. Hoy la dificultad de muchos equipos es que escriben, participan, aportan, pero muchos de ellos son profesionales que tienen temor a salir a una propuesta política nueva porque reciben el castigo del mercado, reciben el castigo de las empresas y reciben el castigo de su trabajo diario. Cuando nosotros hablamos de propuesta económica... Perdón, ¿y eso cómo se podrá vencer? Digo, eso llegará hasta un momento, ¿no? Porque puede haber que pegar el salto. Cuando vean nuestros números en las PASO, vamos a tener la cola de equipo trabajando. Sí, creo que viene una ola celeste fenomenal, ya, ¿no? Porque estamos entendiendo esto. Si no hablamos de la vida, ¿de qué vamos a hablar? Una clase política que nos llevó 40 años al fracaso ahora nos quiere decir, no, ahora no es momento de hablar de la vida. ¿Cuándo hablamos? Entonces, a ver, cuando nosotros planteamos nuestro esquema económico, hacemos una cuenta muy simple y se la llevo al tratado de ayer o de los últimos 2 días del tratado tan aplaudido y tan trabajado entre el Mercosur y la Unión Europea. Si Argentina tuviese una matriz de producción en donde el costo fiscal asociado, el costo impositivo fuese razonable, y Argentina estuviese hoy preparado con una matriz exportadora clave, como un país, como heredamos de nuestros abuelos, que era un país que trabajaba, producía y exportaba. Nosotros perdimos el músculo de la exportación hace 20 años. Argentina es un país que está absolutamente devaluado en su capacidad exportadora. ¿Por qué? Porque no hay red de caminos, los ferrocarriles que nuestros bisabuelos hicieron para traer el grano no funcionan más, porque algún inútil dije no funcionan más los ferrocarriles, dependemos del sindicato de camioneros, del precio más caro, más chico y con menor capacidad de transporte del planeta, no utilizamos los ríos para transportar las cargas, no tenemos 2 puertos de aguas profundas, etcétera, etcétera, etcétera. El tratado que firmamos ayer es un deseo enorme de que ojalá alguna vez los 28 países de la Comunidad Europea lo cumplan y lo firmen. Es una expresión de deseo. Entonces, hoy la Argentina es un país que tiene un futuro fenomenal en esta matriz exportadora. Año 2050, 10.000 millones de habitantes. Se calcula que 7.500 millones de habitantes van a querer consumir proteína animal. Para producir proteína animal en escala, un país necesita 3 cosas: energía barata y accesible, suelo y agua, que no tiene Argentina. Es el futuro de Argentina. La industria de la cadena de valor en la exportación. Ahora, hoy, cuando hacemos una cuenta básica, discúlpame Cintia que me extienda un minuto, cuando hacemos una cuenta básica, el Estado de la década del 30, quinta economía del mundo, 4º PBI per cápita más alto del mundo, la Argentina, era un Estado que proveía la mejor educación gratuita y obligatoria de toda América. Argentina erradicó el analfabetismo antes que todos los países de Europa, que tenían la mejor calidad de atención sanitaria pública. Argentina erradicó pestes mucho antes de Estados Unidos, por ejemplo el paludismo. Tenía una política de relaciones exteriores privilegiada que le permitió comerciar con el mundo en 2 guerras mundiales. Tenía un sistema de comercio exterior. Un sistema de comercio exterior
de primer nivel, tenía una flota de transporte carguero propio para comerciar con el mundo, tenía un sistema de interior inmediable, etc. Ese Estado le salía a nuestros... Hola. No, es un chiste. Ese Estado le salía a nuestros abuelos, ¿saben cuánto? El 25% de sus ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que de la torta del PBI, el Estado era un 25%. Bien, ¿saben cuánto sale? Nos sale a nosotros este Estado fallido, que no puede garantizar que se juegue la final de la Copa Libertadores en Núñez. ¿Saben cuánto nos sale? El 52% de nuestros ingresos. El 52% del PBI es el Estado. 21 millones de personas que cobran todos los meses versus 8 millones de personas que aportan. Entonces, ¿cuál es el factor distorsionador de la economía argentina? Adivinémoslo, los gobiernos. No hay otra distorsión en un fenómeno, en un país con altísima capacidad productiva y con capacidad de exportar, que la clase dirigente que nos gobierna. ¿Por qué? Porque producir con estos impuestos es una tarea altamente imposible. Mire, ustedes arman una pyme en San Martín, provincia de Buenos Aires, y al mismo tiempo en Santiago de Chile para producir cualquier producto. A la misma producción, pyme por pyme, de productos o de servicios, van a hacer la siguiente cuenta. La pyme que produce en San Martín lo hace con la mitad de personal que lo hace la pyme de Santiago de Chile, pero tiene el doble de costo de personal. El costo asociado a la carga positiva, 170 impuestos, el costo asociado al trabajo en Argentina hacen que la Argentina sea improductiva. Cualquier sistema económico en Argentina, cualquier propuesta económica deviene necesariamente de bajar el gasto. No solamente el déficit, nos duermen con el déficit primario. Claro, no tener déficit ya es una cuestión de sentido común. No solamente hay que bajar el déficit y dejar a déficit cero, sino que hay que bajar la cantidad de gasto, porque eso es lo único que permite hacer mucho más sencillo el sistema impositivo, bajar la cantidad de impuestos y permitir que la Argentina produzca. Si la Argentina es productiva, va a tener inversiones. Si hay inversiones, hay trabajo. Y el trabajo es la única forma de generar en la Argentina un proceso económico virtuoso. Ahora, ¿eso cómo se hace, José? En todo caso, ¿cuál es la propuesta de nos y las personas que pueden llevar a cabo es para revertir todo esto, no? No tiene, parece que el sistema fuera de un nivel de complejidad fenomenal y conceptualmente es muy simple. Es muy difícil de hacerlo, o es difícil, porque hay que ir contra muchísimos, digamos, sectores que se han constituido hoy en un factor de poder. Ahora, claramente, lo que hay que hacer es que de esos 21 millones de salarios que hoy son improductivos, porque son salarios estatales, convertirlos en un salario productivo. Por ejemplo, ¿hace cuánto que discutimos un plan de primer empleo liberando para 18 o 25 años, liberando de las cargas patronales al que emplea una persona de 18 o 25 años por 2 años, 3 años? ¿Saben cuánta gente se podría hoy emplear y lo sacan de un plan? Sale del modelo cultural del plan y la dádiva y entra a un modelo de trabajo. Yo prefiero el día de mañana subsidiar una jubilación, porque no hubo aporte durante 2 años, y no subsidiar un plan que lo que va a la cultura del plan, ese chico de 18 o 25 años en la esquina de su casa, en un lugar de máxima pobreza y sin posibilidad de salud. Nos pretenden decir que esto es imposible. Yo les digo una cosa, no hay que cruzar los Andes, ya lo cruzó San Martín. Ya lo cruzó San Martín en burro, ya está. Lo que tenemos que hacer es un plan ordenado de recursos en la Argentina, ponerlo a funcionar. Eso es lo que nos está pidiendo la patria y lo que nos están pidiendo nuestros nietos. Hagan un plan ordenado de recursos, gasten lo que pueden gastar, den trabajo, produzcan y exporten. Argentina tiene que triplicar sus exportaciones en los próximos 15 años, si no, no tenemos futuro. No hay posibilidad que el 30% de las personas que están afuera del margen de la sociedad hoy ingresen adentro de la sociedad.
Me gustaría rapidito porque bueno, está el tema de educación, corrupción, justicia, inseguridad, bueno, cosas que preocupan, ¿no?, a las familias, a las mamás, el narcotráfico, en fin, ¿no? Digo, la pregunta es para los dos, Cintia, también. Si les parece, empezamos por el tema educativo, educación, ¿qué habría que hacer? Bueno, para nosotros es algo muy importante y lo queremos comentar o presentar esta noche ante ustedes, y es que toda la política pública que nosotros vamos a proponer va a estar diseñada con lo que llamamos la perspectiva de familia. Toda la política pública. Cuando hablamos de salud, lo vamos a pensar desde una perspectiva de familia. Cuando hablamos de educación, lo vamos a pensar desde la perspectiva de familia. Cuando hablamos de un plan de vivienda, no sé si saben, pero en la provincia de Buenos Aires hay algunos proyectos de vivienda en donde se construyen las casas y en el medio hay un centro comunitario. Las casas no tienen cocina. Cocina, porque es más barato. Si uno ve el precio del metro cuadrado, la cocina es algo caro. Entonces hacen este plan de viviendas, total está el comedor comunitario en el medio. Digo, ¿cómo vamos a pensar en un plan de vivienda que tenga que ver con la unidad familiar para prevenir las adicciones, para prevenir la soledad, para prevenir tantas cosas? La familia es el núcleo que sustenta toda la sociedad. Entonces, hasta el plan de vivienda hoy tendría que ser pensado con una perspectiva de familia. Y es por eso que vamos a proponer un Ministerio de Familia y Desarrollo Social. O sea, Ministerio de Familia y Desarrollo Social. Como lo tiene Brasil, un país enorme, con muchísimas necesidades sociales, y hay un Ministerio de Familia. Como lo tiene justamente esta mujer que les comentaba en Alemania, que empezó con Angela Merkel con un Ministerio de Familia. Entonces, toda la política pública cruzada por esto. Entonces, yendo al tema educativo. La educación tiene que ser fundamental, ¿por qué? Y esto se ve en los presupuestos. Cuando uno mira en dónde está la prioridad de un gobierno, es dónde está poniendo recursos. Entonces, debe recibir una inversión, porque de eso se trata. La educación tiene que ser pensada no como un gasto, no como un costo, sino como una inversión. Entonces, nuestros jóvenes, nuestros chicos, tienen que estar educados y formados para que estén preparados para el futuro, no simplemente para que estén, digamos, repitiendo cosas de memoria. Eso por un lado. Segundo, algo que es muy importante. A la educación sexual le decimos, ¿cómo le respondemos? Con más deporte. Los jóvenes y los niños y los adolescentes tienen que tener mucho deporte y eso se tiene que sumar. Por supuesto, bueno, no voy a entrar porque ellas son todos especialistas de la ESI y de lo que sabemos de la ESI y lo que pensamos de la ESI, y por supuesto eso se tiene que terminar, pero tenemos que proponer una educación sexual que esté basado en lo biológico, pero aparte que sea preventivo. Porque algunos me dicen, pero no estás preocupada por todos los embarazos adolescentes que están creciendo, y bueno, por eso la propuesta es que la respuesta sea el aborto. Y yo lo que digo, pero entonces, si esas son las estadísticas, que cada vez estamos teniendo más embarazo adolescente, es que esta educación sexual no sirve para prevenir aquellas cosas que nosotros queremos solucionar de otra manera. Así que sí hay que tener una educación sexual, pero una educación sexual no basada en esta ideología que tanto queremos erradicar. Por otro lado, también para nosotros el tema educativo lo pensamos no solamente en los niños más pequeños, en donde por supuesto tiene que haber una educación pública y accesible para todos, porque también cuando pensamos en familia estamos pensando en padres y madres que tienen que salir a trabajar, y es importante que haya guarderías públicas para todos, para que los chicos también no estén muchas veces en zonas que estén en la calle, o que estén muchos nenes, digamos, que no van a la escuela. Así que el tema de la educación también obligatoria tiene que ser, por supuesto, fomentada.
No, ¿hay más? Hay mucho más, pero quizás... Bueno, no, un tema claro, un tema que es muy importante. No sé si ustedes saben, pero cuando uno habla de los subsidios para las escuelas, no sé si ustedes sabían que hay prioridades. Entonces, primero son las escuelas públicas, digo, cuando el Estado, hoy en día, cuando el gobierno decide cómo distribuir los subsidios, es primero para las escuelas públicas, segundo para las escuelas laicas, tercero para las escuelas religiosas. Y esto para nosotros hay como entonces una connotación peyorativa hacia lo religioso vis-a-vis de lo laico, cuando en realidad cuando nosotros pensamos como gobierno en una educación, tiene que ser la inversión, tiene que estar en aquellas organizaciones que funcionan y que funcionan bien. Entonces, la verdad es que no debiera haber este tipo de discriminación cuando pensamos en subsidios. Y bueno, aquí estamos en una institución también religiosa y no entendemos y no estamos a favor de que haya discriminación en lo público hacia lo religioso. Y eso lo sé también porque tuve muchos debates cuando era diputada nacional, por ejemplo, para los centros de adicciones, ¿no? Los centros de rehabilitación, contra las adicciones, en donde decían que no se podían subsidiar centros que tengan una connotación religiosa, cuando sabemos que muchas veces los más eficientes para que los chicos no reincidan en su adicción tienen que ver también con esta contención espiritual que hacen que puedan sostener ese estado a largo plazo. Así que nosotros vamos a tener una mirada igualitaria, pero cuando hablamos de igualitaria es que también estamos incluyendo lo religioso como parte de nuestra sociedad, no como algo para excluir. ¿Alguna vez escucharon? Solo un agregado a lo que está diciendo Cintia, yo me permití pedirle que lo agregue porque me pareció, cuando lo charlamos, una idea extraordinaria. Es nada más que tener un concepto igualitario entre la religión laica del Estado, que es la revolución cultural, y los valores religiosos de una sociedad que están sustentados en la Constitución. Es un pie de igualdad entre este modelo laico-religioso que está institucionalizado, que es la revolución cultural, ¿no? Que es la religión oficial del Estado. Alguna vez escuché también un concepto de no solamente educar en el conocimiento, ¿no? En aquel viaje a Japón que hizo José, que también le inculcaban a los chicos el amor a la patria, a la autoridad, a los valores. ¿Se podría buscar ese concepto también? Y yo un día le contaba a Roland, en un reportaje, ¿no? Reportaje a los tucumanos. Hay que hacer preguntas. Ahora se pregunta más inteligente por ahí. Que No, sí, claro, yo les contaba, a mí me asombró mucho cuando conocí la educación primaria en Japón, que me impactó mucho porque uno siempre asocia a Japón con un país altamente tecnologizado y cree que hay una invasión de las ciencias duras desde los primeros años del conocimiento y que el abordaje del mundo de un chico en un país altamente tecnológico se hace desde las ciencias duras, ¿no? Ese es el preconcepto que uno tiene cuando sin ser una especialista en educación, cree entender el modelo educativo o el modelo pedagógico de un país tecnologizado y una sociedad tan particular como Japón. Entonces, cuando voy a conocer una escuela primaria monstruosa, de cerca de 4.500 alumnos, en Japón todos los que son números humanos son números que para nosotros son inconmensurables. Cuando voy a conocer y conozco la currícula, me dicen, no, los 2 primeros años en Japón no se enseña ni matemática, la escritura japonesa tiene 7 niveles de conocimiento por ideograma, mientras uno mayor cantidad de ideogramas abarca, mayor nivel de cultura se supone que tiene en su capacidad de expresión y sobre todo en su capacidad de escritura. No se da ni matemática, ni se da escritura. ¿Y qué hacen? No, los 2 primeros años aprenden a ser japoneses. Historia de Japón, manualidades, geografía, historia, cultura, danza, algún arte marcial siempre ponen. Entonces, porque a pesar de que un japonés cada vez que se ve en el espejo sabe que es japonés, en los 2 primeros años de su formación lo sociabilizan, lo hacen integrante de una comunidad que tiene una historia y que tiene un futuro, y que eso se llama una nación, que es Japón, que tuvo sus altas, tuvo sus bajas, pero fundamentalmente lo que tiene es futuro. Y tienen un futuro juntos. Y no, cuando digo juntos, no es juntos
de acá hasta allá. Cuando Japón es juntos porque viven todos apiñados. Entonces, la escuela, cuando ustedes visitan un aeropuerto en cualquier lugar del mundo, hagan una prueba, digan de qué lugar sale el avión del vuelo de Aerolíneas Argentinas. Miran el aeropuerto y van a ver todos colas para entrar al avión y un lugar donde todo el mundo está remolinado para pasar por la misma manga al mismo tiempo y uno antes que el otro. De ahí sale el vuelo para Buenos Aires. Segundo, nuestra educación ha perdido la capacidad de insertar a los chicos como seres sociales, de hacer una cola, de esperar su turno, de escuchar al otro, de respetar al que está al lado, etcétera, 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 que son los fundamentos básicos que tienen que enseñarse en la escuela, y los tiene que enseñar una maestra que además está convencida de eso, y lo tiene que enseñar en su casa la mamá que no le pega a la maestra cuando le pone una mala nota al chico, digamos. Entonces lo que digo es, esto es lo que yo contaba, que en Japón a mí me asombraba como la escuela primaria en sus 2 primeros años lo que hacía era enseñarle a un japonés a ser japonés. Y una de esas cosas es el respeto. ¿Eso se podría aplicar en Argentina? Sí, claro, esto es lo que nosotros aprendimos en la escuela primaria. Bien, pasamos a otro tema, inseguridad y droga. Plan para combatir eso y si está el equipo, las personas que podrían ejecutarlo. Sí, bueno. Inseguridad es una de las cosas básicas, ¿no? que todos, ¿no? Vivimos en la casa grande que estamos preocupados, ¿verdad? Y la droga. Yo creo que Argentina no es un país inseguro. Para nada. No hay tsunami, no hay terremotos excepto en San Juan y en Mendoza, no hay guerras étnicas, no hay odios raciales, no hay bandas de maras. Argentina no es un país inseguro. Argentina es un país donde los gobiernos se acostumbraron a convivir con el delito. Es un país delictual, no es un país inseguro. Son dos cosas distintas, desde mi modestísimo punto de vista. Cuando ustedes miran el Estado argentino necesita un rediseño urgente. Cuando ustedes miran algunos ministerios del Estado, si ese ministerio fuera un auto, ustedes van a encontrar una secretaría del freno, una secretaría del acelerador y una secretaría de la palanca de cambio. Ese auto no podría andar jamás. Todo eso unido por un expediente. Ruega usted que antes de llegar a la esquina tenga bien frenar, y el otro dice, no, porque no puedo frenar si antes no pasa un cambio. Digamos, el Estado necesita un rediseño. En materia de seguridad, Argentina es un país que está tomado por el delito organizado, en cualquiera de sus formas. Normalmente el delito madre organizador que coopta todo el resto de los modelos delictivos es el narcotráfico. Argentina fue entregado hace 12 años a un modelo abierto de narcotráfico en todas sus formas, que empezó a ser un factor de ordenador del delito de arriba para abajo. El delito ordena. El delito es un sistema estatal paralelo que va ordenando todo el modelo delictivo, con lo cual no hay delito menor. Cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice, acabamos de descubrir que los motochorros son una organización, yo digo, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Era obvio que los motochorros son una organización. Era natural y lógico a cualquier argentino que le hubieran preguntado, les hubiera dicho que era una organización delictiva. Entonces, uno de los factores fundamentales en combate del narcotráfico es revertir la ecuación de delito organizado versus Estado desorganizado. El Estado argentino está desorganizado. El Estado argentino hizo las cosas que el manual de la seguridad mundial ordena no hacer. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires con policías municipales. Los mexicanos dicen, organicen policías municipales. Por nosotros nos fue muy mal. ¿Nosotros qué hicimos? ¿Qué organizamos las policías municipales? No lo digo en términos peyorativos, pero todo el mundo los conoce como los pitufos, los que están vestidos celestes en la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos, frente a un mismo modelo delictivo, tenemos 4 espacios a coordinar. La policía municipal, la policía provincial, que ya está prácticamente regionalizada y en manos de los intendentes, y las fuerzas federales que tendrían que estar, por ejemplo, arriba del agua, que están en Puerto Madero, o que tendrían que estar en la frontera y están desplegados en el conurbano dirigiendo una barrera o un accidente de tránsito. Eso es un Estado absolutamente desorganizado.
El narcotráfico y el delito organizado se combate con inteligencia criminal. ¿Qué quiere decir? Entendiendo el modelo delictivo, entendiendo su negocio. Gabriel Valerini, que sabe de esto, me dice sí, el tipo sabe. Entendiendo el negocio, entendiendo las bandas, vinculando delitos. ¿Qué es lo que hace 4 años que no puede hacer este Estado Nacional? Nombrar un director de inteligencia criminal en el Ministerio de Seguridad. Entonces, tenemos la fuerza de seguridad que tendrían que estar Gendarmería y Prefectura custodiando la frontera y el agua, las tenemos desplegadas en el conurbano para elevar un poco el nivel de seguridad de los votantes en las próximas elecciones. Punto número 1. Uno de los factores que a mi juicio eran ordenadores de este fenómeno, que lo hicimos con la diputada Carrió, fue el proyecto de conformar una agencia federal contra el crimen organizado, que de alguna manera conjugaba aportes de las fuerzas federales, efectivos de las fuerzas federales, más efectivos de inteligencia de la AFI, para trabajar al modelo de un FBI contra el delito organizado. ¿Qué hace Estados Unidos? Cuando surge el fenómeno de la mafia, organiza una agencia que es el FBI con capacidad de inteligencia técnica, delictiva y criminal para combatir un fenómeno de delito organizado. Lo organizan en el 30. Bueno, esto nunca se pudo hacer, nunca se organizó. La AFI sigue con espías part-time que a veces nos espían a los funcionarios, otras veces espían para otros funcionarios y cuando tienen tiempo libre espían para el delito. ¿Dije algo mal? No. Okay. Entonces, este Estado, este carnaval carioca, que es el Estado en materia de despilfarro de recursos, de despilfarro de una enorme capacidad técnica que tienen las fuerzas federales y que tienen las policías, sobre todo las policías más tecnificadas, está absolutamente despilfarrado porque está mal conducido. Por ejemplo, las fuerzas federales. Las fuerzas federales todavía tienen el resabio de ser fuerzas federales organizadas como complemento del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Hago el repaso. La Gendarmería es una policía hoy militarizada que en su origen fue el complemento de frontera del despliegue territorial del Ejército, la Prefectura de la Armada y la Policía de Seguridad Aeronáutica de la Fuerza Aérea. Entonces yo pregunto, ¿no llegó la hora de tener un solo modelo de fuerzas federales? Con una unidad de comando, con una unidad técnica, con una unidad de inteligencia. Pregunto, Entonces nosotros tenemos propuestas de naturaleza técnica que hacen a la organización del Estado para combatir el delito. ¿Esas propuestas surgieron hace poco, hace tiempo? ¿Se viene trabajando desde hace algunos años o no? Sí, desde hace bastante tiempo están dando vueltas. Bueno, este proyecto que yo les cuento es del 2016. La Agencia Federal contra el Crimen Organizado tiene el 2015. Y cuando uno se lo lleva a la Cámara de Diputados es como si hablara en polaco, no entienden para qué sirve eso. Nadie ve, a ver, yo les hago un repaso. Los medios y todo el sistema organizado comunicacional argentina nos quiere hacer creer que todo, fíjense, tengo 2 minutos. Sí, adelante. La Argentina no produce hojas de coca, ¿no? No produce la planta de coca, por un fenómeno de latitud y de altitud. Ahora, la Argentina llegó a ser, en el año 2015, el segundo exportador de cocaína de Latinoamérica y ser la plataforma de envío de cocaína a Europa. ¿Cómo es este misterio? Este misterio es así. La pasta base se produce en el sur de Bolivia, camina 1700 kilómetros por Argentina. Vuelvo, camina 1700 kilómetros por Argentina hasta el Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, se junta con la industria química, se produce clorhidrato de cocaína, sobre todo en las grandes villas, y salía exportado a través de exportaciones de pescado a Europa. Los 3 cargamentos más grandes de la historia del narcotráfico en Latinoamérica a Europa salieron de Argentina, de puertos argentinos. O sea, con complicidad política, evidentemente. Como mínimo. Si esto no es un Estado organizado muchas veces para el delito, ¿de qué estamos hablando, digamos? Entonces vuelvo a este tema. Dentro de eso,
Uno de los puntos más calientes de este fenómeno son los 38 puertos que regulan el 88% de las exportaciones de Argentina, que es entre Arroyo Seco y San Lorenzo, o sea, Rosario. Entonces nos dijeron, bueno, una banda en Rosario que son los monos. Entonces todo el periodismo nos convenció de que los monos eran como Pablo Escobar Gaviria, más o menos, ¿no? Y cuando uno ve los monos, la verdad que dice, estos flacos difícilmente pueden haber organizado semejante escala de este fenómeno que se produce en la Argentina. Ahora, yo les voy a contar una infidencia. ¿Saben por qué están presos los monos? Hoy, la cabecilla de la banda de los monos, por un homicidio que fue comprobado por la justicia santafesina. No tienen una sola causa por narcotráfico, que es una causa federal. La justicia federal no tiene una sola intervención sobre los monos. Entonces lo que digo es, cuando las agencias internacionales, cuando yo estaba en la aduana, me preguntaban, dice, ¿por qué no hay carteles en Argentina con la cantidad de cocaína que exportan? Yo les decía, porque el cartel es el Estado. Hay que transformar el Estado. Hay que transformar el Estado. Otra vez, hay que transformar el Estado. Porque ahí está uno de los orígenes de muchísimos males de la Argentina de hoy. Ahora, José, perdón, yo por ahí hago una pregunta dura, pero usted formó parte de ese gobierno, ¿no? Entonces, ¿se pudo hacer algo? ¿No se pudo hacer nada? ¿Tenía que callar? ¿O estaba en otro ámbito? En fin, porque si uno tiene que trabajar en el ámbito en que está, bueno, tendrá que hacer lo que se pueda, hasta que después, bueno, dar los pasos que hay que dar, ¿no? Bueno, el gradualismo se comió la pasión. Siempre. La gradualidad significa un método. O sea, en una cirugía primero hay que anestesiar y después abrir. Si yo invierto los pasos, mato al paciente. Pero también mato al paciente si yo anestesio hoy y lo abro el año que viene. La gradualidad lo que dice es que hay que hacer primero y que hay que hacer después, no el tiempo entre paso y paso. Entonces, en estas cosas, el gradualismo se comió la pasión de esta cosa. Y yo, bueno, yo fui muy criticado porque en aduana no fui gradual. Y me dice, no, bueno, una de las causas por las cuales tuviste problema porque también lo hiciste así de golpe. Bueno, la cirugía se hace de golpe. La cirugía se hace los 2 primeros años de gobierno. Las cosas que hay que hacer, que son difíciles de hacer, se hace con el capital político de las elecciones ganadas en el bolsillo. Porque si no, después es muy difícil de hacer. La gente se acostumbra, se pierde la pasión. Uno empieza a entender un montón de cosas que no tendría que entenderlas nunca. El fenómeno de adaptación viene, mucha gente se adapta. ¿Y se adapta a qué? Al paisaje. Y lo que en este mundo hay que ser es inadaptado. Lo que nos están pidiendo a nosotros, las generaciones que vienen, es que no nos adaptemos a lo que está pasando. Yo les agradezco enormemente los aplausos porque no nos aplauden mucho públicamente con Cintia. Así que son muy bienvenidos. Por eso no nos queremos ir, te estás extendiendo, dale. Bueno, nada, para hablar de seguridad hay mucho para hablar, pero fundamentalmente el modelo de convivencia delictual tiene que ver con un rediseño del Estado en materia de seguridad. Vamos al tema, el otro tema, ¿no? que movilizó al pueblo argentino, el gobierno anterior, el tema de la corrupción. Y esto está ligado también al tema de la justicia, ¿no? Recién hablaba de la justicia federal y la droga, no había ninguna causa. ¿Cómo se enfrenta esto? La corrupción por un lado, donde vemos que hay candidatos que a lo mejor tendrían que estar presos y por algunos trascendidos que dice la política está, digamos, interfiriendo en la justicia para que tal persona no esté presa y sea candidata, en este caso, ¿no? ¿Cómo esto también como que enardece a gran parte del pueblo argentino que quiere otra cosa, quiere otros valores, ¿no? Corrupción y justicia. Ahí vamos. Está claro que robarse más de un PBI es corrupción. Eso está clarísimo y no hace falta mucha aclaración, ¿no? Lo que no me parece que por ahí tengamos claro como sociedad un montón de otras cosas que son corrupción. Mentir es corrupción. No cumplir es corrupción.
Comprar partidos políticos es corrupción, digámoslo en voz baja. Comprar los dueños de los partidos políticos y sumarlos a las listas también es corrupción. No se defiende la República haciendo lo mismo. Vinimos a cambiar, vinimos a transformar, no a adaptarnos y hacerlo mejor que los otros. Este es mi reclamo. Esto es lo que me avergüenza a los 61 años frente a mis nietos. Vinimos a transformar este sistema que nos trajo hasta acá. Y si no, vayamos, no, hagamos otra cosa. Entonces, el fenómeno de la corrupción me parece que es un fenómeno que en la sociedad argentina cuenta con un altísimo nivel de tolerancia. Cuando vemos la candidata a vicepresidenta, no sé cuántas causas tiene procesada, nos damos cuenta que la valoración del tema de la corrupción de lo público en la Argentina tiene una valoración social muy baja. Y este es un fenómeno social. Esto es uno de los aspectos que hay que transformar en la Argentina. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Porque también el tema es, cuando escuchamos a la política que nos dicen, a ver muchachos, este es un cambio cultural que va a tardar mucho porque primero tienen que cambiar ustedes. Yo creo que se cambia con ejemplo. Cuando uno arma sistemas virtuosos, lo que va generando son conductas virtuosas, sociales y personales. Siempre hago el mismo ejercicio. Si a cada uno de ustedes hoy toma un avión esta noche a Suecia y a la mañana siguiente amanece en Estocolmo, caminando por las calles de Estocolmo, no va a tirar un papel en la calle. Y no porque haya hecho un curso a la noche durmieron durante el curso. Lo que van a tener es un sistema que tiene premios y castigos de conducta y que genera conductas virtuosas, sociales y en términos personales. Con lo cual, no es un cambio de cultura que primero tiene que hacer la sociedad hacia la política. La política tiene que generar desde el modelo dirigencial los sistemas para cambiar, sistemas virtuosos para que cambien los valores virtuosos de la sociedad. Es un sistema de ejemplo. Las transformaciones son sistemas de ejemplo. No sistema de arenga. Muchachos, tienen que cambiar culturalmente porque si no, esto así no va más. Siempre la dirigencia le tira la responsabilidad a la sociedad. Yo creo que es tiempo de la dirigencia. Acá quisiera agregar algo, varias cosas. En primer lugar, no se trata tanto con los temas de corrupción, no se trata tanto de lo que se escribe o lo que se dice que se va a hacer, sino hay que ver las decisiones que se van tomando. Vos mencionabas recién los casos que tiene, ¿no?, la candidata a vicepresidente por el Frente Todos, ¿no? Que critican, entonces de todos. Pero sin embargo, ¿quién le garantizó la impunidad o quién le garantizó los fueros para que ella pueda seguir en el Senado? El senador Pichetto, que es candidato a vicepresidente de otra lista, que su campaña ha sido la lucha contra la corrupción. Entonces pareciera que están priorizando lo electoral a la lucha contra la corrupción, que era parte de la identidad de la campaña que tenían previamente. Entonces, vuelvo al tema. No están dando señales de que están queriendo ir en contra de la corrupción. Eso por un lado. Y segundo, él mencionaba el tema de las conductas. También, quienes están a cargo de las políticas en contra de la corrupción tienen que poder también llevarlo a la práctica, ¿no? Y ahí acá yo les cuento, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero en el 2010, cuando se estaba debatiendo el presupuesto, le faltaban algunos votos al kirchnerismo, y yo recibí una oferta en el medio del recinto, y ahí yo les dije, perdón, mi espacio se llama Valores para mi País, o sea, me parece que se olvidaron de que no hay forma de comprarme y prefiero no escuchar ni una propuesta. Por supuesto, ahí fue toda una gran denuncia y de hecho, si ustedes se fijan, en el 2010 no se votó el presupuesto porque esa sesión se terminó ahí. Ahora, hay un tema cultural.
Yo después, cuando iba a programas de televisión o hablando con otros políticos, me decían, bueno, ¿y cuánto te ofrecieron? Y yo decía, es que no lo escuché. Ah, entonces no sabés qué es lo que te iban a ofrecer. Digo, pero perdón, y si yo hubiese dicho, a ver cuánto me ofreces, me hubieses dicho, ah, entonces, como estás preguntando y no era suficiente, no te interesó y por eso lo rechazaste. Entonces, lo que digo es, me preguntaban los periodistas qué me había parecido la propuesta. Entonces, estamos en una sociedad en donde todavía culturalmente nos estamos tragando el tema de la corrupción y estamos creyendo que se puede convivir con eso. Y les pido que si verdaderamente toman conciencia de que esto hay que ir a fondo con este tema, hay que acompañar gente comprometida con justamente los valores que tienen que ver con la verdad, que tienen que ver con la transparencia y que tienen que ver con poder llevarlo a la práctica. Y Juan José lo ha padecido y Juan José ha demostrado, ¿no?, en un caso concreto, lo que es